veremos un resumen de lo que es el decreto 10. La idea de estas diapositivas que a continuación vamos a ver es apoyarnos con el máximo de imágenes para poder entender y después, cuando demos lectura al decreto 10, ir profundizando cada vez más los diferentes aspectos. Aquí les traje a colación varias imágenes y les voy a contar cuál es el ámbito de la aplicación del decreto 10 o por qué se hizo este decreto 10. La verdad que el decreto 10 se hizo para poder proteger a los trabajadores, para que hubiera una regulación en nuestro país al respecto. Ya había una regulación anterior que era el decreto 48 de 1984. Pero este decreto 10 del año 2012 vino a hacer hincapié en varios aspectos importantes para poder regular lo que a continuación vamos a ver. ¿A quién va, a dónde vamos a aplicar este decreto 10 o qué equipos lo tienen que contemplar? Bueno, por una parte, ¿no es cierto?, vamos a tener las calderas de vapor de agua. ¿Qué son las calderas de vapor de agua? Son las que ven ustedes en el extremo inferior izquierda, que efectivamente son capaces de producir agua muy a la distancia. Ahora los autoclaves en general vienen con dispositivos que van a ser de vapor autogenerado, pero recuerden que en los hospitales antiguos hay calderas enormes que son generadoras de vapor, y este vapor viaja a través de las cañerías hasta los diferentes autoclaves. Este decreto no solamente es hacia la caldera, sino también al viaje que este vapor va a hacer hasta el autoclave. Todo eso lo regula. Lo que ven ustedes en el extremo superior izquierdo y en el extremo superior derecho son dos tipos de calderas de calefacción diferentes. La primera, la de color azul, es capaz de alimentar con agua caliente a diferentes calefactores de un hospital. La otra, en tanto, genera, la que ven ustedes en color plomito, al lado derecho, ella genera agua, y esta agua se va a calentar y se va a almacenar en unos enormes termos que ustedes, si tienen imaginación, lo pueden ver en la misma fotografía al fondo a la derecha. Lo que se alcanza a ver en negro detrás de eso rojo que hay, esos son unos termos enormes para poder almacenar agua caliente. El otro ámbito que también aplica es a calderas, pero que ya no están usando agua, sino que las calderas usan fluidos térmicos, como por ejemplo el aceite. También aplica a los autoclaves que están en los diferentes centros y que efectivamente van a operar con más de 0,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo que serían las atmósferas técnicas. ¿Ya? Por supuesto, si nosotros pensamos que un autoclave lo menos que lo vamos a operar va a ser con una presión de 2 atmósferas técnicas, va a estar dentro de este reglamento. Espero que esta imagen haya quedado clara. El ámbito de la aplicación entonces va a ser a tanto los autoclaves, las calderas que generen vapor, las calderas que usen aceite, las calderas que produzcan agua caliente, que sean de calefacción, ya sea para usarse directamente el agua caliente o bien para usarlo a través de calefactores. Las calderas que les puse, ¿no es cierto?, en el extremo superior derecho y superior izquierdo, ambas se alimentan con gas y tienen un termostato que va a dar el límite máximo y mínimo de la temperatura. También, si ustedes se fijan en el azul, se ve un poquitito más claro, van a ver una plaquita que es la placa identificatoria del equipo. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver otras definiciones que nos entrega el decreto 10. La primera va a ser
el termostato. El termostato es eso en azul que ustedes ven sobre la caldera en el extremo superior izquierdo. En amarillo, ¿no es cierto?, dice termostato. Eso que parece radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros regulamos las temperaturas en las que vamos a oscilar. ¿Qué va a pasar? Cuando la temperatura al interior de la caldera supere el límite máximo, en ese minuto se va a apagar el fuego. Y cuando baje a niveles inferiores del límite mínimo, entonces lo va a volver a encender. De modo que no tengamos adentro de la caldera temperaturas excesivamente frías o excesivamente calientes. La otra definición importante es la dureza del agua. La dureza del agua se da principalmente por el calcio y el magnesio, y es a través de los ablandadores que usan una salmuera donde hay un intercambio entre los iones sodio, con los iones calcio y magnesio, para poder favorecer que esto no nos pase. ¿Se fijan ustedes cómo ha dejado en la resistencia que vemos abajo, en el vaso que vemos más arriba, o en la llave en la parte superior izquierda, al lado izquierdo, ¿no es cierto?, de la imagen? La verdad que es impresionante, y esto principalmente lo hace el calcio y el magnesio. ¿Cómo vamos a medir la dureza del agua? La vamos a medir a través de titulación, ¿no es cierto? Y no nos pueden dar más de 10 partes por millón. Ojo, cuando nosotros medimos el agua blanda, vamos a medir de esta manera. Cuando medimos el agua de osmosis, no lo vamos a medir así porque vamos a medir ahí conductividad. ¿De acuerdo? Lo otro que nos habla el decreto como definición es NTU. ¿Qué es lo que son las NTU? Son las unidades nefelométricas de turbidez, y estas no pueden ser superiores a 10. Entonces, vemos aquí que tenemos ya dos unidades que son diferentes. Por una parte tenemos los 10 ppm, pero los 10 ppm es cuando hablemos de dureza del agua. Pero si queremos hablar de que el agua está turbia, no vamos a medir ppm, sino que vamos a medir unidades nefelométricas, y estas no pueden ser superiores a 10. Por último, en el extremo inferior izquierdo tenemos un estanque de expansión. ¿Qué es el estanque de expansión? Es un estanque que está diseñado para regular el volumen de agua. ¿Por qué razón? Porque cuando el agua se calienta, parte de esa agua va a pasar a ser vapor, y por lo tanto se va a reducir y se va a disminuir la presión. ¿Por qué? Porque va a disminuir el volumen de agua. Entonces, este tanque de expansión que tiene aire y que tiene agua va a ser el responsable de abrir la válvula y poder nuevamente recobrar la presión en la línea. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver hartas cosas interesantes. Si ustedes se fijan, tenemos una placa, ¿no es cierto?, que nos dice que hay, dice el propietario, ¿no es cierto?, dice el fabricante, pero nos dice también cuál es la presión máxima de trabajo. ¿Cuánto es? 3,20. ¿3,20 qué? 3,20 kilogramos partido por centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que son esos 3,20 kilogramos por centímetro cuadrado? ¿O en qué unidad está expresado? En atmósfera. Si nosotros nos fijamos, tenemos un manómetro del modelo Bourdon,
así se llama, y este manómetro no está expresado en atmósfera, sino que está expresado en bar. Si yo veo la tabla que tengo abajo, me voy a dar cuenta que una atmósfera técnica, ¿no es cierto?, es equivalente a 0,96 bar. Por lo tanto, si yo multiplico ambos números, me va a dar 3,072 bar. Es decir, hay una equivalencia entre estos 3,2 kilogramos partido por centímetro cuadrado con los 3,072 bar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros tenemos que marcar con una línea roja en nuestro manómetro la presión máxima de trabajo. ¿Para qué? Porque si sube la presión y yo tengo que estar viendo el manómetro, con esa línea roja rápidamente me voy a dar cuenta que la sobrepasé. Y no me tengo que estar acordando, a ver, en cuánto era la presión máxima, hoy no me acuerdo, voy a ir a ver la placa. Son muchos ejercicios que hay que hacer para poder llegar a una conclusión final. ¿Qué otra cosa es interesante aquí? El decreto nos exige que el manómetro que nosotros podamos tener tiene que estar por sobre esta presión, ¿no es cierto?, de trabajo máxima, tiene que estar 1,5 veces más. Es decir, si ustedes ven ahí, la presión máxima es de 3,2, tenemos que subir 3,2 más 1,6, porque es 1,5. ¿Cuánto me va a dar eso? 8 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Pero una vez más, yo me doy cuenta que mi manómetro está expresado en bar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, un kilogramo partido por centímetro cuadrado es 0,96 bar. Por lo tanto, 8 kilogramos partido por centímetro cuadrado, ¿cuántos bar será? Y ahí me doy cuenta que el resultado es 7,68. Vuelvo a mirar mi manómetro y digo, oh, manómetro llega hasta 10. ¡Qué bien! Estamos por sobre lo que me está pidiendo el decreto, por lo tanto, lo podemos utilizar. Hay otra cosa importante que está en este decreto y tiene sentido de toda lógica. ¿Cómo yo sé que mi manómetro efectivamente me está revelando la presión que existe? ¿Cómo sé que no se me ha descalibrado? Para eso yo tengo que calibrar el manómetro con un manómetro patrón, de modo que yo pueda garantizar que efectivamente la presión es la correcta. Y en el extremo inferior derecho, en digital, está mi manómetro, que es un manómetro patrón, para poder calibrar al otro manómetro, que es un Borden.